Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. El virus es definitivamente artificial, no me cabe ninguna duda, y surgió del Instituto de Virología de Wuhan con fondos del organismo, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en el contexto de hacer lo que se llama investigación de ganancia de función con el propósito de humanizar los virus para producir vacunas. Ese era el propósito explícito por el cual esos fondos se asignaron y para los que se debía usar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. Ustedes saben que hay personas muy críticas a lo que hizo China con el COVID, porque nunca explicó con mucha claridad si el COVID nació en el mercado de animales vivos de Wuhan o en un laboratorio, que fueron las dos teorías. Y hay quienes dicen que en realidad China tendría que indemnizar a todos los países del mundo, porque el COVID surgió ahí en China y porque ellos sabían que estaban. Recuerden que hubo un grupo de médicos que cuando comenzaron a ver los primeros síntomas se comunicaron entre ellos y dijeron: estamos recibiendo pacientes con estas características, ¿qué les pasan a ustedes? Entraron a intercambiar información. Cuando el gobierno se enteró, les pidió que dejen de hablar sobre el tema. Algunos médicos fueron trasladados. Ahí dicen que hay médicos desaparecidos y hay una médica que se fue a Estados Unidos, que recuerden que desde Estados Unidos cuenta que en realidad China sabía todo esto y que aún así dejó salir a todos los chinos de vacaciones cuando les tocaba, y esto hizo que el mundo en muy poco tiempo tenga que enfrentar la pandemia. Era imparable, pero no con la rapidez con la que se dio. Bien, recuerden que inicialmente se había dicho que el COVID había nacido en un mercado de animales vivos de Wuhan y le echaban la culpa al pangolín. Pobrecito el pangolín, no tenía abogado que lo defienda. Le decían, él es el causante de esa bacteria que después que conocimos como COVID, ¿no? Pero después se llegó a... Hoy está una conclusión dando vuelta que en realidad se les escapó de un laboratorio, que hubo una falla, se escapó de un laboratorio. Esto puede ocurrir, pero si ocurrió eso, entonces va la posición esta de que China generó un daño al mundo, entonces alguien le puede reclamar una indemnización, porque hay empresas quebradas, hay gente que perdió la vida y hay gente que perdió el trabajo. ¿Por qué hablamos sobre este tema? Porque tenemos dos encuestas que son muy interesantes y las quiero relacionar como esta. En una encuesta se le pregunta a los argentinos qué opinan del Fondo Monetario Internacional y el 65% de los argentinos les parece que el fondo es un organismo negativo. Son críticos al Fondo Monetario Internacional, no lo quieren al Fondo Monetario Internacional, por más que nos preste dinero, no lo quieren, porque además ven que detrás del dinero que le prestan hay una explotación de los países, sobre todo en desarrollo. Y la otra encuesta que se le pregunta a los argentinos si quieren un país neutral o un país que juegue en alguno de los dos bloques, occidental o oriental, hay un porcentaje importante de la sociedad que dice que cree que la Argentina tiene que ser neutral. Pero esos que dicen que tiene que ser neutral, cuando les hacen otras preguntas, demuestran que no tienen ningún problema de que la Argentina firme convenios y acerque posiciones con China. Bien, y ahí está el dato. ¿Por qué? Porque en el fondo la Argentina sigue fracturada en esta posición. Los argentinos que creen que tenemos que estar con Estados Unidos, occidentalizarlos, y otros que creen que tenemos que ser neutros, pero en el fondo lo que están escondiendo es que tiene una predilección de pronto por Oriente o por China abiertamente, y lo ven, a China no lo ven como un país peligroso. O sea, ven a Estados Unidos como un imperio, pero a China no lo ven como un imperio. Y esto tiene sus antecedentes. En la Guerra Fría, en la Argentina había dos posiciones en la sociedad. Un sector de la sociedad importante se remitía al modelo Moscú, al comunismo. Ahí ahí militaban en esa ideología, en esa preferencia, los grupos subversivos que querían traer el comunismo. O sea, cuando mataban, tomaron las armas, no era porque querían una sociedad diferente, querían poner el comunismo. ¿Por qué les digo esto? Porque Milei lo sabe. Entonces, él busca que la fractura se mantenga.
y decir, de acá estamos los que queremos estar con Estados Unidos, occidentalizarnos, y al frente están los zurdos, los comunistas, y le pone todo tipo de epítetos. Bueno, de esto vamos a hablar un poco esta noche. Ustedes saben que el cepo, la salida del cepo fue exitosa para el gobierno. Se esperaba que el dólar esté más intranquilo, sin embargo, hay que decir que los resultados son buenos. Ahora, comenzaron los analistas a ver lo siguiente, miren qué interesante, dicen, a Milei le va a ir bien con el cepo, le fue bien con el cepo, es un éxito político. ¿Cómo va a administrar el éxito? Porque ustedes saben que cuando un gobernante se siente exitoso, tiene la tentación a violentar determinados límites. Siente que no hay límites, se imagina que ya no tiene límites, y que puede cometer excesos, y los excesos después tienen problemas. Y uno dice, ¿y a quién nos podemos remitir para ver si esto es verdad? Miren, a Menem y a Néstor Kirchner. Cuando Menem nos dio la estabilidad, tuvo que administrar su éxito y no lo supo administrar. Por eso terminamos en una recesión. Porque él no se quería convencer que la convertibilidad había llegado a su fin. Bien, y Néstor Kirchner, que nos dio el crecimiento, también lo echó a la baña, dijo, señores, acá está, yo voy a disfrutar de mi éxito. Lo sacó a la baña, ¿se acuerdan? Se radicalizó y después vino Cristina. Cristina es el resultado de la mala administración del éxito de Néstor Kirchner inicialmente. Bien, entonces lo que se preguntan es cómo lo va a administrar. Y fíjense que hoy con Álvaro Aurane vamos a hablar sobre un tema de cómo el presidente descalifica a la prensa. Esa es una forma de ver un presidente que se radicaliza porque siente que está parado sobre el éxito de la gestión económica. Repito, este es el tema que los analistas lo siguen de cerca. ¿Cómo se administra el éxito? Hoy vamos a hablar con Álvaro Aurane sobre esto, sobre el ataque a la prensa, porque tiene que ver con la intolerancia. El Papa Francisco le diría, ser intolerante está mal. Como dijo Álvaro en el programa anterior, ser mala persona está mal. Este es el mensaje clarito de Francisco. El otro tema, Martín Guzmán le está haciendo una advertencia muy interesante al gobierno nacional sobre el tema del plan económico. Él dice, miren el carry trade. ¿Qué significa eso? Es cuando vienen dólares de afuera especulativos, llegan a la Argentina, venden los dólares y obtienen pesos, los pesos los ponen en el banco y juegan con la tasa de interés. Hoy la tasa de interés es del 3% mensual. Esa es la ganancia que da si usted tiene pesos. Ahora, si usted tiene dólares, el gobierno proyectó una devaluación del 1% mensual. Como el gobierno vio esto, dijo, bueno, pero los capitales que vengan no se pueden ir antes de los 6 meses. ¿Qué dicen los que vienen? Ah, bueno, me quedo 6 meses a una tasa del 3% mensual, lo voy a hacer lineal, pero no es así, es 18%. Es más, porque usted pone el capital, le da el primer 3%, invierte todo el capital nuevo, otro 3%, la tasa termina siendo más alta. Pero hagámoslo linealmente, vienen 6 meses, ganan el 18%. Si se quedaran en dólares, ganarían solo el 6%. Bien, entonces, ¿qué dice Martín Guzmán? ¿Saben lo que va a pasar? Van a venir capitales especulativos, van a pasarse a peso, van a ir a la tasa de interés y después van a ir a recomprar los dólares con una ganancia superior a la que tendrían en el mundo. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? El Banco Central va a tener que salir a frenar esa pequeña corrida. Entonces le van a sacar reservas al Banco Central de la República Argentina. ¿Y el fondo qué le va a pedir al gobierno? Que levante más la tasa de interés para tentar a la gente quedarse con tasas de interés en pesos y no en dólares. Y eso nos va a llevar a una recesión. Martín Guzmán dicen que este es el futuro del modelo económico que tiene en estos momentos Caputo. En cambio, el gobierno no le responde a Martín Guzmán, pero de alguna manera, para los que piensan de esta forma, que dice, miren, estamos por largar unas medidas para que los argentinos saquen los dólares del colchón. Queremos que las transacciones diarias las hagan en dólares. No es un tema fácil esto, porque ustedes saben que los argentinos, cuando compramos dólares, lo hacemos como reserva de valor, nos hacemos para cubrirnos frente a posibles crisis económicas. Entonces, sacar esos dólares y utilizarlos diariamente, no sé si va a ser posible, es una batalla cultural. Si el gobierno lo logra, con esto monetiza la economía y dicen que entonces, de alguna manera, no habría riesgo de corrida cambiaria. El otro tema. Cuando observamos la realidad económica, hay 6 puntos que hay que tener en cuenta. El primero, las empresas ya no tienen la posibilidad de esconder
sus déficits detrás de la inflación. Antes, cuando había una alta inflación, subían los precios, por más que no les suban los costos, y así de alguna manera obtenían el dinero que les faltaba por la ineficiencia. Bueno, eso se terminó. Lo otro que hay que tener en cuenta es que hoy los consumidores estamos más atentos de los precios, porque al ser tan baja la inflación, entonces sabemos muy bien cuando aumentan los precios y estamos decidiendo postergar consumos. Esto es lo que se está viendo. Tercero, nos vamos a ir acostumbrando a la flotación del dólar. ¿Esto qué significa? Antes, cuando el dólar se movía nos poníamos nerviosos. Ahora sabemos que hay dos franjas de 1.000, 1.400. Entonces, mientras se mueven esas franjas, vamos a convivir con ese movimiento sin los temores que teníamos antes cuando había movimiento del dólar que inmediatamente se trasladaba a precio. Lo otro cosa importante que hay que tener en cuenta es qué está haciendo la gente con la plata en este nuevo modelo económico. Fíjense que el consumo masivo está planchado, sin embargo, la venta de autos explotó y la venta de bienes durables también creció enormemente. Es el mismo país, lo que pasa es que hay gente que está decidiendo qué hacer con su dinero. Unos dicen lo guardo para ahorro y otros dicen salgo a consumirlo ya, satisfago necesidades ahora o me doy satisfacciones ahora, no las postergo. Y no a todos le va a ir bien, esto es lo otro que hay que tener en cuenta en este modelo económico, no a todos le va a ir bien, y aquellos que no le vaya tan bien van a decir lo siguiente: miren, si hay estabilidad económica, si hay equilibrio fiscal y si el dólar es previsible, entonces van a salir a presionarlo al gobierno para que baje los impuestos para poder mantener la rentabilidad, porque les ha cambiado el esquema económico. El otro tema, la iglesia post-Francisco es una iglesia que va a tomar las banderas de Francisco. Entonces se espera que los curas de ahora en adelante tengan una posición más crítica frente al gobierno sobre el tema de los jubilados, desocupados y el tema de los pobres. Bien, bueno, los presos también. Pero básicamente eso. ¿Y saben qué es lo más importante? No solo la actitud que va a tener la iglesia frente al gobierno, sino la actitud que va a tener la ciudadanía frente al gobierno. La pregunta que se hacen los analistas es que si después de Francisco el mensaje que dejó y el legado que dejó, si la sociedad le va a seguir tolerando al gobierno que no tenga políticas decididas para combatir la desocupación, para combatir la pobreza. Bien, entonces esto hay que observarlo de cerca. ¿Cómo actúa un grupo de presión como la iglesia y cómo actúa la opinión pública? Otro tema, en el Congreso hay un proyecto que es muy interesante porque abre un debate que tiene años, que puedan repetir por única vez tanto los diputados como los senadores su mandato. Hoy en día esa ley no existe. Entonces están los que dicen, no, mira, no es una buena ley porque puede romper con el expertise, o sea, la habilidad que adquieren tanto los diputados como los senadores de moverse en un parlamento. Y otros que dicen, no, está bien la ley, para que no se eternicen. Bueno, ahí está la discusión. Les quiero contar una anécdota. Oligela del Valle Rivas, tucumana, la profesora, estuvo 15 años en el Senado y 4 años en Cámara de Diputados. Había estado tantos años en el Senado que cuando la vimos le decíamos senadora Rivas, aunque esté en diputados. Y les voy a contar 2 anécdotas. Primero, cuando lo entrevisté a De la Rúa antes que sea presidente de la Nación, me dijo que los tucumanos no sabíamos la gran senadora que teníamos, como era la profesora Oligela Rivas. Y me contó que él con ella formaban parte de la Comisión de Educación y que ella tenía una capacidad de trabajo que a él lo asombraba. Y además la eficiencia con la que trabajaba la profesora Rivas. Y Menem en alguna oportunidad también no me hizo el comentario así a mí, pero a otro colega que también le dijo, cuídenla a la profesora Rivas, que es una gran parlamentaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Este proyecto suena muy bien, pero vio que hay como excepciones. Los otros que tuvieron mucho tiempo en el Congreso son Eduardo Menem, son Lorenzo Pepe, bueno, Leopoldo Moró es una persona que también tiene muchos años en el Congreso. Bueno, otro tema, el 26 de octubre vamos a las urnas. Nos cambia el sistema, ahora es boleta única. Ahora no sabemos votar con boleta única, porque nunca lo hicimos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de las provincias? Dividir la provincia en varios cuadrantes y comenzar a capacitar a los que tenemos que votar, para que sepamos qué vamos a hacer cuando nos den una boleta única y una lapicera. Porque hasta ahora los cuartos oscuros que conocemos son con muchas boletas y con la tijera. Ahora nos van a dar una sola boleta y una lapicera. Pero esto hay que hacerlo con tiempo, porque va a llevar un determinado plazo para que todos sepamos cómo se vota con boleta única, ¿no?
Tema de la reforma política, hoy vamos a volver a hablar. Es como que se aceleraron los plazos. Salieron más legisladores a hablar y opinar. Esta noche va a estar con nosotros la legisladora Carolina Vargas Aynace. Lo que sí me parece que está creciendo la manifestación de los que están en contra de los acoples, porque sienten que la sociedad dice los acoples no nos benefician, por lo tanto no los queremos. No queremos ninguna explicación de si está en la Constitución o no está en la Constitución. No lo queremos a los acoples. Entonces, este es el Tucumán que se encuentra hoy. Y hoy Emilia Hassan, nuestra columnista, va a hablar un tema muy interesante. Ustedes saben que cuando uno trabaja, construye su identidad social en función al trabajo que realiza. El oficio de cada uno es lo que nos da la identidad social. Bueno, hay un estudio que dice, ¿se puede prever de acuerdo al trabajo que tengo cómo voy a votar? ¿Está relacionado el trabajo que tengo, mi identidad laboral, con mis votos, mis opciones cuando tengo que ir a las urnas? Bueno, este es el tema que va a desarrollar en este programa. Les propongo que hagamos una pequeña pausa y después escuchamos a nuestros invitados. Es un punto de partida. Esta semana no te pierdas el Pozo Tuki 10. Escucha bien, 87.900.000 pesos pueden ser tuyos. Además, un seguro sale de 6.800.000 pesos y 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. Todo con Tuki 10, 87 millones. Tuki 10. Ingenio de más de 140 años de vida. Yo quiero destacar la actitud que han tenido los industriales, donde hemos firmado un acuerdo con los 14 ingenios que producen el azúcar, el bioetanol de la República Argentina. Simplemente rogar que Dios acompañe esta zafra 2025, que puede ser razonablemente buena. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Bueno, nos acompaña la legisladora Carolina Vargas Aynace. Muchas gracias, legisladora. Un placer realmente. Estamos debatiendo en Tucumán la reforma política. ¿Qué se debate en la legislatura? ¿Cuáles son los puntos, las cosas que se pueden llegar a reformar? Recordemos que desde el inicio de sesiones del año pasado, cuando el gobernador dio su primer mensaje, él expuso la necesidad de la reforma y nos instó de alguna manera a trabajar en eso. En ese momento, el vicegobernador Miguel Acevedo, quien preside nuestra legislatura, lo tomó al tema. Hicimos primero unas rondas de discusión con los proyectos que cada uno de los legisladores había presentado con respecto a la reforma. Tratamos por bloque temático algunas de esas iniciativas. Esto fue el año pasado, con lo cual iniciamos un poco este debate. Hoy por hoy la discusión ya tomó, tal vez subió un peldaño más, porque se encuentran todos estos proyectos presentados en las distintas comisiones de la legislatura. Una es la Comisión de Asuntos Constitucionales, la otra es la de Legislación General. Y es en esas comisiones en donde se están empezando a discutir proyectos. Los ejes sobre los cuales la reforma se va a sentar tienen mucho que ver con los puntos que firmaron el gobernador y el vicegobernador en la campaña electoral cuando fueron convocados por el Arzobispado de Tucumán y la Pastoral Social.
en donde hubo un compromiso de tratamiento de 10 puntos, 10 ejes. No todos tienen que ver con la reforma, pero hay un punto específico que habla de la reforma política. O sea, hay una sociedad que le reclama a sus representantes modificar, por ejemplo, las leyes electorales, el tema de los acoples. Y hay proyectos presentados en la legislatura, o sea que están dadas todas las condiciones para que la reforma se lleve adelante. Y falta un elemento muy importante, hay decisión política. Esto ha sido plasmada por la voluntad que expresada ya por el gobernador y por la cuestión que ya se va viendo en hechos que ha expresado y está haciendo el vicegobernador en el ámbito de la legislatura. Lógicamente, cuando uno habla de reforma política, a veces la sociedad en su conjunto entiende que la discusión se circunscribe a acople sí o acople no. Que no es un tema menor. Es uno de los temas tal vez más relevantes. Ir a un cuarto oscuro lleno de boletas y en realidad esto que parece que hay muchas opciones termina achicando la posibilidad de hacer un voto consciente, afecta la calidad de la democracia. Seguro que sí, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que buscar un punto de equilibrio entre este derecho que tiene el ciudadano, hoy consagrado en la Constitución de la provincia, de presentarse y de poder acoplarse a una figura, un candidato a gobernador y de intendente también, con este equilibrio necesario que tiene que ver con no perder representatividad, con que la gente también tenga una posibilidad clara de elegir y no esta multiplicidad de opciones que tiende a confundir al electorado. Carolina Vargas Inás está de acuerdo en eliminar los acoples o acotarlos, y si acotarlos a un número determinado. Hoy no existe la posibilidad de eliminar el acople. Hoy no existe jurídicamente. Voy a ser polémico. Si no hay reforma. Voy a ser polémico, porque está en la Constitución. Exacto, porque pero también está en la Constitución el voto electrónico y no se implementó. O sea que si incumplen la Constitución también la podrían incumplir en esa. Lo que pasa es que va a haber planteos judiciales. Sí. O sea, cuando uno trate de eliminar los acoples por ley y algún partido político quiera tener este derecho consagrado en la Constitución, el camino es cortito, lo va a cuestionar judicialmente. No estoy proponiendo que violemos la Constitución. Vamos a cuántos acoples tendría que haber para que sea óptimo. Yo creo que el sistema electoral tiene que ser claro y la búsqueda tiene que ser con un parámetro objetivo, que es lo difícil de encontrar, la cantidad de acoples que tiene que haber. Hay ensayos en la legislatura al respecto, yo estoy en los próximos días por presentar un proyecto que va a proponer un sistema por el cual se van a acotar los acoples. Porque levantando las exigencias. Levantando las exigencias, ciertamente levantando las exigencias a los partidos políticos. ¿Cantidad de adhesiones? No, básicamente, yo ya he presentado un proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos políticos, que se plasma en la ley de partidos políticos, que le pide una serie de requisitos a los partidos para que continúen su vigencia como tales. Hoy esas exigencias no son complejas y en muchos casos se han podido consagrar o presentar partidos políticos con pocas exigencias, lo cual también ha posibilitado que cualquier partido constituido a tal fin lo haga solo para presentarse en una elección. Y un partido político es muchísimo más que eso. Pero en cuanto al acople en sí, hay distintas posibilidades. Lo que ocurre es que lo que puede funcionar muchas veces en los centros urbanos es una realidad muy diferente en el interior de la provincia y es por este motivo que se está haciendo un análisis mucho más exhaustivo. Habías mencionado lo del voto electrónico, es cierto, pero nosotros estamos discutiendo mucho acerca de los instrumentos de votación. El voto electrónico es uno, después vamos a probar... Pero me gustaría conocer su posición. ¿Está a favor del voto electrónico, la boleta única, la boleta en papel? Yo estoy a favor de encontrar el mejor sistema posible para Tucumán, que podamos llegar en base al consenso. Acá no es importante la voluntad de una sola persona, es importante poder llegar a consensuar muchas voluntades. Esto es lo que nos va a dar a nosotros cierta previsibilidad y nos va a dar una legitimidad en cuanto al sistema electoral que queremos tiene el voto electrónico y me parece que hay algunos legisladores que están de acuerdo con ese sistema. Nosotros recibimos a la empresa de Salta. El voto electrónico tiene en algunos casos buena prensa y en otros casos mala. Ellos estuvieron mostrando el sistema de voto electrónico con sus beneficios, pero también tenemos que ver cuáles son primero los problemas que acarrea, que también los tiene, pero además también si es adaptable a la idiosincrasia, a la geografía, a la conectividad.
de los lugares en donde los pretendemos aplicar. Está todo por discutirse, yo creo que uno busca encontrar ese mejor sistema, pero tampoco en una etapa de debate y de búsqueda de consenso, nadie tiene que aferrarse a posiciones extremas, ¿no? Creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar las propuestas de los demás. Hay una visita programada de la legislatura de Tucumán a Salta con motivo de sus elecciones para precisamente observar el funcionamiento de este sistema de voto electrónico. Creo que desde hace muchos años, en donde venimos hablando de una reforma política, este es el momento en donde con mayor decisión se ha encarado y hay una base de acuerdo en que este sistema actual, tal cual lo tenemos, hay que reformarlo. Pero creo también que nosotros tenemos que ir en la búsqueda del equilibrio, porque si nosotros pasamos de un extremo a otro extremo que no sea acorde a la realidad que tiene nuestra provincia, también vamos a estar equivocándonos. Carolina Vargas Ignacia, hay dos elementos para tener en cuenta. Primero, que haya una reforma depende de ustedes los peronistas, que siempre tienen mayoría. Y segundo, tienen que tener en cuenta que cuando ven el padrón electoral cada vez se incorporan más jóvenes que están muy enojados con la política y son los votos que se le disparan a los partidos tradicionales. Dos preguntas muy interesantes. La primera, es verdad que nosotros somos mayoría, pero que también precisamente por la responsabilidad que eso acarrea hay que saber leer el contexto social. Y hoy el contexto social, con la situación en números que tenemos en cuanto a los índices de pobreza, a las situaciones referidas al empleo, al trabajo genuino, no creo que sea una prioridad para la gente hoy una reforma. Si me lo preguntan desde el aspecto jurídico, yo creo muy necesaria una reforma de nuestra Constitución, no solamente por la cuestión del acople, sino por todos los institutos que han sido cuestionados judicialmente y que hoy están todavía en nuestra Constitución. Muchos de ellos han tenido remedios de índole legislativa, pero sí necesitamos generar una Constitución mucho más moderna, mucho más que exprese mejor lo que hoy es nuestra realidad en Tucumán. Y en cuanto al voto joven, que es lo que me preguntabas, me parece un tema a trabajar y mucho. Estuve viendo precisamente toda la estadística desde la instauración del voto joven. El voto joven inició con un 54% de adhesión en la franja de voto optativo. Estamos hablando de jóvenes de 16 y 17 años que votan de manera optativa. Ha tenido un pico en el año 2019 esa participación, se fue a más de un 75% y después volvió a bajar. Es decir, nosotros tenemos dos desafíos. Primero, volver a encontrar la manera de comunicarnos con los jóvenes y de interesarlos en la cosa pública, de tratar de incentivarlos para esta participación, porque es cierto, uno lo sabe que el descreimiento es grande y además de eso también no solamente es que vayan a votar, sino que también esta decisión que puedan tomar la hagan con espíritu crítico, razonadamente y pensando en quién representa mejor los intereses de esa franja etaria, ¿no? Bien, ficha limpia también es un tema que se está analizando. Sí, el proyecto ¿Cuál está... es la posición de Carolina Vargas Ignacia? ¿Cree que tiene que haber una ley de ficha limpia en la Creo provincia? que tiene que haber una garantía para el ciudadano de que la persona que se postula y que el ciudadano puede elegir sea una persona proba y útil para la sociedad. Después habrá que discutir si esa ley de ficha limpia que incluye sin vulnerar esta cuestión constitucional consagrada en la Argentina de que toda persona se presume inocente hasta que la justicia termina todo el proceso para determinar que una persona es culpable de algún tipo de delito. Sí, para que funcione la ficha limpia se necesitan que haya dos fallos en el mismo sentido. ¿Y para qué delitos tendrían que ser en sus convicciones? Yo creo que para... Corrupción, medio ambiente, trata... ¿Todos los delitos? Sí, todos los delitos, por supuesto que sí. Porque yo no considero que haya un delito que sea menos delito que el otro. Está bien. Si hay un delito que está tipificado y existe una condena judicial que imposibilita a esa persona o que por lo menos ya no la hace confiable para la sociedad hasta que purgue una condena, más allá de si puede acarrear después algunas otras cuestiones que le veden su participación, tenemos que tener en cuenta que un delito es un delito siempre. Bien, Carolina Vargas Ignacia, muchas gracias. Un placer, como siempre. Ya volvemos. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía.
Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón, La ciudad de las flores. cuna de artesano. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Laco, solo te quiero un limón igual, ¿no? Te lo dije, acá está todo. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Habilitando consultorio para una atención directa de la obra social más importante del noroeste, como es el subsidio de salud. 32 profesionales que van a atender, se va a eliminar el plus. Hay que hacer un gran esfuerzo y dejar de cobrar el plus en la provincia de Tucumán. Como hoy lo estamos haciendo en Capital, lo vamos a ir ampliando al interior de la provincia. Nueva app Ciudad SMT. Descárgala, regístrate como ciudadano digital y resolvé todo desde tu celular. Súmate y lleva la ciudad en tu bolsillo. Descárgala ahora. Es un punto de partida. Emilia, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Qué interesante la columna tuya de hoy, porque esto de que mi trabajo me construye mi identidad social y en función de mi trabajo uno puede presumir por quién puedo votar. Exactamente, Contame. Pedro, exactamente. Bueno, nosotros nos remontamos a los últimos años, ¿no? De cómo el mundo y también nuestra provincia, nuestra ciudad ha cambiado. Vos, por ejemplo, tenés en cuenta que vivimos un proceso acelerado de lo que es la globalización, ¿no? Globalización en lo político, en lo económico, en lo financiero, en lo social, en lo cultural. Y hay algo que no queda exento, que es el trabajo, el ámbito del trabajo. También nosotros tenemos que tener en cuenta cómo la pandemia nos ha permeado las subjetividades. Por ejemplo, pasamos de tener clases presenciales a clases virtuales y son ciertas reminiscencias que nos quedan de esa época. Una cosa es la educación y también el trabajo. Por ejemplo, ya no es novedoso ver por la intersección de 25 de Mayo y San Juan los delivery de Rappi o de pedido ya, esperando la orden, ¿no? para ser atendidos. Y vemos cómo también nuestra configuración en cuanto al urbano va cambiando y cómo esto también va impactando a la hora de nosotros interrelacionarnos con el trabajo. Yo pensaba hoy a la mañana de cómo antes para pedir vacaciones o para desenchufarse del trabajo, como decimos normalmente, había un límite claro. Hoy es muy difícil librarse de la tarea de trabajar. Por ejemplo, no es que yo voy y cumplo un horario en la oficina y ya me desligo y me dedico a otra cosa, sino que constantemente estamos pensando en cómo rendir y cómo rendir mejor. Hay específicamente acá en Argentina un estudio que realiza Pablo Semán, que es antropólogo, junto a Nicolás Welchinger. Ellos estudian la influencia del trabajo en una población en particular, la juventud. ¿Y qué tipo de juventud? No la juventud en general, sino la juventud mejorista. Vamos a preguntar, Pedro, ¿qué es la juventud mejorista? Bueno, estos autores lo que hacen básicamente es definir esta juventud como la juventud mejorista, como una actitud que ellos tienen frente al trabajo. Y esto obviamente se define en relación, en dialéctica, con los procesos en los cuales los jóvenes estuvieron sometidos. Por ejemplo, toman como recorte los últimos 10 años en Argentina, del 2010 hasta el 2023, y ellos dicen cuáles fueron las configuraciones que los jóvenes fueron haciendo de la política en general. Ellos se caracterizan esta juventud mejorista, no quiero englobar a todos los jóvenes porque incluso hablar de juventud es algo muy difícil y casi imposible. Planteemos este sector como algo heterogéneo, no como algo unívoco. Ellos dicen que
frente a la cultura del trabajo también tienen una cuestión crítica, que también es considerada como la cultura de la explotación. Por la falta de crecimiento económico y la falta de crecimiento del sector privado, estos jóvenes fueron sorteando cómo poder solventar los gastos del hogar y cómo poder también dedicarse de lleno a los estudios. Y también con toda una crítica al Estado. Ellos utilizan dos casos muy particulares de un programador que se dedica a... es didáctico y se dedica a tomar clases antes de ir al trabajo y poder ser más empleable para poder rendir mejor y también para ganar más dinero. Y ahí usan el ejemplo de otra mujer que es una repartidora. Que esta repartidora se caracterizaba por tener 3 trabajos, uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. A la mañana ella estaba acostumbrada a ir a un albergue, cuidar a las personas, también tenía que ir a un restaurante y el último trabajo que le quedaba por la tarde, que lo realizaba, era el de repartidora. Ella dice en una entrevista que tiene con este antropólogo que con los pocos ahorros que tenía trataba de llegar a fin de mes y comprarse una moto para poder sortear esto entre tengo un trabajo, tengo un ingreso, pero no me alcanza para llegar a fin de mes. Y en la entrevista que ella deja entrever, ella se le suelta algo muy particular y hay que tener una mirada muy aguda. Yo tenía que hacer este trabajo como repartidora solamente por la mañana o por la tarde, porque de noche era imposible por la inseguridad. Y acá dice, el antropólogo interviene, y bueno, ¿por qué crees que esta inseguridad está tomada en el conurbano bonaerense, que es donde se realiza este estudio? Dice, bueno, el Estado cuando tendría que estar presente no me protege. Hay una inseguridad bárbara donde yo no puedo ni siquiera garantizar que vuelva a casa. Que eso todos los argentinos lo sabemos de memoria. Y ella también dice, ella dice también, me vi obligada a renunciar a mi trabajo en un restaurante. Ella trabajaba de cocinera. ¿Por qué? Porque frente a esta consigna, recordarás que gobernó Cambiemos, gobernó el Frente de Todos, y frente a esta consigna, el Estado presente, que termina siendo más que nada una consigna, pero en los hechos no se verificaba. Ella decía, donde tenía que estar presente el Estado no lo estaba. O sea, ahí defendiendo mis derechos, las garantías constitucionales, que yo esté blanqueada, no pasaba, estaba totalmente en el sector informal y obviamente precarizada. Y justo con este otro chico, que yo te decía que es programador, es interesante cómo él deja entrever que en el momento en que él empieza a describir cómo tiene que esforzarse para trabajar mejor, cómo optimiza su descanso para trabajar mejor, ahí podemos ver ciertos vasos comunicantes. ¿Pero vasos comunicantes con qué? Con respecto a la ideología neoliberal. Yo tengo que rendir mejor, tengo que ser productivo y tengo que esforzarme. Hay como una auto-optimización del yo. Necesariamente hay un investigador británico que realiza un estudio. ¿Qué relación tienen las ideologías con la cotidianeidad o con la rutina? Él dice que las ideologías pueden ser de izquierda a derecha y van a tener influencia en vos siempre y cuando todo lo que te pasa diariamente puedas encontrar contención o referencia en una cierta ideología. Y a veces nosotros pensamos que las ideologías son solamente de izquierda, cuando estamos permeados por ideologías de derecha, de izquierda, y tratamos de darle como un cierto tipo de relación, sentido a nuestra vida, ¿no? Yo necesito estar disciplinado porque así voy a prosperar en esta sociedad de la competencia, en esta sociedad laboral. Entonces es muy interesante cómo esos vasos se van relacionando, los vasos comunicantes, la ideología con el trabajo. Y ellos también, frente a la deficiencia del Estado, frente a la falta de oportunidades por parte del sector público, realizan un discurso crítico frente al Estado. El Estado, cuando me tiene que proveer seguridad, educación y salud, falla. Falla porque salgo en la noche y estoy totalmente desprovista, estoy desarmada. No desarmada en el sentido de las armas, sino que no tengo cómo protegerme. La seguridad no está para actuar por mí. Voy al hospital y no hay médicos suficientes para atenderme, o voy a la escuela y las condiciones de la infraestructura no dan abasto. Entonces hay un discurso crítico con respecto al Estado. Es muy interesante lo que decís, porque fíjate vos, cuando se estudió quiénes habían votado a Milei, se encontraron que había jóvenes que antes votaban al peronismo. Exactamente. Y ahora votaron a Milei. Y cuando se preguntaron por qué, son jóvenes que trabajan en la informalidad, o sea que ya pertenecen al mercado y a la competencia. Exactamente. Y cuando Milei decía, vengo a achicar el Estado, él decía, está muy bien, no lo puedo disfrutar yo, que lo disfruten menos posible. Claro, eso por un lado. Sí. Y fíjate vos que Milei echa 60.000 empleados públicos y no le baja la imagen positiva. Y está estudiado.
porque la gente que lo apoya siente que el Estado es un ámbito de privilegio. Claro, exactamente. El que está en el Estado tiene mayor cobertura que el que no está. Exactamente. Hay dos cosas que yo te puedo señalar con respecto a tu intervención. Por un lado, esto de no trabajo en el Estado y soy un emprendedor, esta cultura también del emprendedor de que soy mi propio jefe y yo me pongo mis propios límites. También hay otra teoría sobre eso, de un surcoreano, Byung-Chul Han, que dice que antes nosotros dependíamos de nuestro jefe y éramos explotados por nuestro jefe. Ahora nuestros propios explotadores somos nosotros mismos. Y la sobreexigencia. Exactamente, es como que llega un punto en que no sabemos hasta cuándo rendir o cuándo poner el límite, cuándo poner un final. Y por otro lado, con respecto a esto, hay un autor francés que se llama François Dubet, que dice cómo antes las desigualdades se vivían en función de la clase alta, clase media y clase baja. Ahora nosotros competimos con el que tenemos al lado, y el que tengo al lado es un empleado estatal que tiene derechos, que está reconocido constitucionalmente, frente a yo precarizado que trabajo informalmente, ¿no? Entonces, claro, de acuerdo al lugar, a mi ubicación en el universo laboral, cómo yo me imagino interactúo con el concepto de Estado, es hacia dónde va a ir mi voto. Exactamente. Y también, como te decía, no porque sean jóvenes mejoristas que se reconozcan con esa actitud significa que van a ser mileístas, y tampoco Milei inauguró esto, nada más que lo legitima o habilita este tipo de discursos. También en la entrevista hay casos de jóvenes que son mejoristas y son kirchneristas. Es como que hay que tener cuidado con eso. No es que unívocamente van a responder, es trabajador precarizado, va a votar por Milei, no. Es mucho más compleja la situación. Sí. No, pero además para que le quede clara a la gente, cuando vos venís y pones estos ejemplos, no es una cosa taxativa que se pueda cortar con mucha nitinez. La realidad es mucho más compleja. Claro. Lo que estás haciendo es dando una visión de cómo se puede pensar el trabajo y el voto. Sí, y hay una cuestión muy graciosa en el libro, cuando hacen la descripción de cómo llegan estos jóvenes. Él dice, Pablo Semán, nosotros pensábamos que teníamos que ir a buscar libertarios, y había libertarios por todos lados. Con este tipo de discurso de que nosotros nos tenemos que proveer y es nuestra absoluta responsabilidad. Está bien. Sí, porque algunos también, siguiendo con esto que vos contás, se preguntan, ¿qué le pasó a la Argentina? ¿Se volvió liberal? Claro, son los paradigmas que se van instalando en función no solamente del liderazgo o de la persona Milei, Patricia Bullrich, sino son como olas que se van percibiendo en la sociedad y llega un receptor que hace de micrófono o portavoz de todas esas demandas insatisfechas que hubo anteriormente. Sí. Emilia, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro. Muy interesante. Ya volvemos. Es un punto de partida. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón. La ciudad de las flores. Cuna de artesano. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Laco, solo te quiero un limón igual, ¿no? Te lo dije, acá está todo. Habilitando consultorio para una atención directa de la obra social más importante del noroeste, como es el subsidio de salud. 32 profesionales que van a atender, se va a eliminar el plus. Hay que hacer un gran esfuerzo y dejar de cobrar el plus en la provincia de Tucumán. Como hoy lo estamos haciendo en Capital, lo vamos a ir ampliando al interior de la provincia. Caja Popular de Ahorros lanzó su nueva página web. Te presentamos un lugar donde podés conocer nuestros productos comerciales y los servicios que ofrecemos junto a sus requisitos. Buscar los resultados de nuestros juegos y enterarte de todas nuestras novedades. Además, podés contactarte con nosotros para realizar cualquier consulta.
Seguimos actualizándonos para estar más cerca tuyo, al servicio de todos los tucumanos. Ingresá a www.cajapopular.gov.ar y descubrí todo lo que Caja Popular de Ahorros tiene para ofrecer. Tucumán no es sucio. Algunas costumbres sí lo son. La limpieza de la ciudad no empieza con ellos. Empieza con vos. Ya no hay excusas. No es falta de información. Es falta de respeto. Sacá la basura en el horario que tenés recolección según tu zona. Evita multas. El tiempo de las advertencias se terminó. Cumplí y aportá para construir una ciudad limpia. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Es un punto de partida. Los Piratos y Santiago no hablaron. A ver. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estamos? Querido Pedro, muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, como acabas de observar en el monitor, vimos las imágenes de Santiago Caputo cuando se llevó a cabo el debate, ahora a mitad de semana en Cava, intimidó a un fotógrafo que le sacó fotos mirándole su acreditación y además sacándole fotos, ¿no? Y vas a hablar sobre esto. Ahora, Álvaro, a fuerza de ser sincero, la intolerancia con la prensa no es exclusivo de Milei. Pero no porque lo hayan hecho los otros presidentes, uno va a dejar de señalarlo. Los estoicos dicen que uno se debe preparar para las tempestades, para las críticas y para el advenimiento de situaciones negativas. ¿Para qué? Para no perder la templanza. A mí me gustaba mucho una reflexión que hacía Albert Einstein, que decía que dos cosas había infinitas en el universo. Una era el espacio y el otro la imbecilidad del hombre. Y del espacio no estaba seguro, ¿no? Ahora, sí, la verdad es que la intolerancia del gobierno desenmascara a este gobierno, ¿no? Nos preguntamos cada vez más qué clase de ideología es a la que este gobierno adscribe. En primer lugar, ¿no? Y ya vamos a volver sobre el tema, ya no hablan más de Alberdi, ¿no? Sí, de pronto a Alberdi, que lo tenían tatuado y pusieron un billete, digamos, con la cara del presidente, ya no hablan más de Alberdi, ya les queda incómodo. Personaje Alberdi. molesto. Absolutamente. En segundo, entonces eran liberales. Ya después aclararon que no eran liberales, que eran libertarios. Bueno, la verdad yo he tenido, no particularmente el placer, pero bueno, sí he tenido la oportunidad de leerlo a Robert Nozick, que es el escritor, digamos, el profeta más contemporáneo, digamos, que tiene el libertarismo. Y la verdad, Robert Nozick es un postulante de, básicamente, del Estado mínimo, ¿no? Él dice, entre la anarquía y un Estado mínimo, por favor, prefiramos un Estado mínimo. Ya, la anarquía no me gusta. Él le contesta a los anarquistas y, por supuesto, le contesta a los demócratas sociales. Pero lo que dice, deberíamos tener un Estado mínimo. A mí lo que me sorprende es Milei, ¿no? Que decide tener un Estado mínimo respecto de la cuestión del sostenimiento de la prensa como valor, digamos. El pueblo quiere saber de qué se trata desde el 25 de mayo de 1810 para acá. Pero así como dice, bueno, nosotros no tenemos por qué pagar una pauta, básicamente, en ningún tipo de medio de comunicación, luego sí quiere intervenir en toda y cada una de las facetas de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, de pronto, esta cuestión, saber quiénes son fotógrafos y quiénes no lo son, ahora es con esta animalada. Antes fue con el fotógrafo al que descerebraron con una bomba de gas lacrimógeno en una protesta y salieron a decir que no, que era fotógrafo independiente. De pronto, o sea, si tenés relación de dependencia sos fotógrafo y si no, no. Sí. Los periodistas, por supuesto, los trata de pautados, de mercenarios,
Los únicos héroes son, curiosamente, solo los que están para cantar alabanza a las piedras que pisa básicamente Milei. Entonces vos te das cuenta que Milei tampoco es libertario, ¿no? Que en definitiva es, digamos, una vertiente básicamente del liberalismo. Porque el liberalismo se funda sobre la necesidad sustancial de que el gobernante rinda cuenta. Porque la rendición de cuentas es una manera de empoderar al pueblo. Y porque para el liberalismo el poder tiene que tener el pueblo. Está bien, no vamos a gobernar ni vamos a deliberar, sino a través de los representantes. Pero nosotros elegimos representantes, no delegados. Nunca delegamos el poder. El poder es nuestro. Y elegimos representantes que justamente nos representan. Pero el poder en la democracia siempre es básicamente el poder del pueblo. Y vos sabés que ahora pasó el Día del Trabajador, que en la Argentina, como en muchos países de Europa, en realidad debería ser el Día de la Constitución. O sea, en muchos países en Europa no coincide el Día del Trabajador con el día básicamente de sus constituciones, pero el día del dictado de sus constituciones son días verdaderos, de una verdadera festividad trascendental. Para nosotros debería ser ni más ni menos que eso, ¿no? En primer lugar, porque hay trabajo, como hay en la Argentina, por esa constitución. Claro. ¿No? Mucho muy anterior a la masacre del 1 de mayo de 1886 en Chicago. Esta es del 1 de mayo de 1853. Y ahí se establece el derecho al trabajo y al ejercicio de la industria lícita. Pero además ese trabajo es trabajo libre, porque el artículo 15 de la Constitución declara que en la Argentina no hay esclavos. Antes que en Perú, antes que en Brasil y más de una década antes que en Estados Unidos. Esa Constitución dictada por Alberdi, ¿no? Y además, ese trabajo que es libre no discrimina. Lo único que te piden es idoneidad para poder tener acceso a un empleo. No hay título de nobleza, no hay bienes, no hay fueros personales, no hay prerrogativa de sangre, todos son admisibles en el empleo sin otra condición que la idoneidad. Por supuesto, a esa Constitución le debemos mucho más que los derechos laborales, el derecho de peticionar, entrar, transitar, permanecer y salir del país en libertad. Básicamente, el derecho de publicar sin censura previa, el derecho inviolable de la propiedad, de la que nadie puede ser privado sino con sentencia fundada, el hecho de que se te va a juzgar por delitos solo con leyes anteriores y con jueces naturales, es decir, lo que la Constitución crea es un mundo, de una Argentina de hombres libres, básicamente de inspiración de Juan Bautista Alberdi. Y pasó antes del 1 de mayo, y a propósito de la libertad de expresión, un hecho poco recordado que conmemoramos los 22 de abril. 22 de abril hay una edición extraordinaria de la Gaceta de Buenos Aires, de Mariano Moreno. 22 de abril de 1811. Porque el 20 de abril, en una reunión del Cabildo, el deán Gregorio Funes tiene un discurso sobre la libertad de expresión que es monumental. Claro. 1811. Deán Funes dice, che, es cosa sabida que la libertad de expresión es la madre de la libertad de pensamiento. Esta idea de 1811, yo me lo voy a encontrar recién en la década de los 80 de nuevo, en que es la democracia de Giovanni Sartori. Con Sartori dice, libertad de prensa es libertad de pensamiento, porque la libertad de pensamiento no es tener un rincón para poder pensar en paz, sino tener libre acceso a toda la fuente de pensamiento, en ese momento impresas. Lo dice el deán Funes en abril de 1811 en la Argentina y dice, por ende, libertad de expresión, que es libertad de pensamiento, es libertad. Y tiene que ver con una propiedad de los seres humanos. Así como somos dueños de las cosas que poseemos, también somos dueños de formarnos, de cultivarnos, de conocer y de pensar. Y entonces lo que dice Gregorio Funes es, yo puedo cometer abuso disponiendo de mis libertades, de mis bienes. Con lo cual la justicia solo interviene cuando hay un delito, ¿no? Yo no voy a pedirle permiso a la justicia para vender mi casa, simplemente la vendo, ¿no? La justicia me interviene si hubiera un delito con la venta de mi casa. Bueno, con la libertad de prensa y con la libertad de pensamiento ocurre lo mismo. No podemos ir a pedirle a la justicia permiso para ver qué vamos a publicar y qué vamos a pensar, ¿no?
de ese discurso. Es tan importante ese discurso que cuando se dicta el reglamento de la libertad de expresión del primer gobierno criollo de la Argentina, no tiene fundamento, porque los fundamentos son el discurso de Anfunes. Y lo más increíble de todo es que 40 años después, Juan Bautista Alberdi, cuando escriba las bases, toma ese elemento fundacional de nuestro país para consagrar en nuestra Constitución precisamente el derecho de publicar en la prensa sin censura previa. No quiere decir que no tenga responsabilidad ulterior lo que publicas. Siempre, Nosotros todo acto somos, humano tiene responsabilidad. somos libres de opinar y somos libres de publicar documentadamente. ¿Sí? Ahora, no va a haber censura previa. Sí va a haber libertad básicamente para poder publicar. Esa gestación liberal de la Argentina, luego consagrada en la Constitución liberal de Alberdi, es lo que este gobierno de liberales truchos básicamente está poniendo en jaque. No tiene que ver con poder escribir y con poder publicar. Tiene que ver sustancialmente con nuestra identidad como argentino. Ser argentino es gozar de esos derechos y esas libertades. Raúl Zaffaroni, no Eugenio, Raúl Zaffaroni tiene un libro que se llama Libertad de Prensa y Libertad de Empresa. Y ahí dice, esto que vos plantea lo que vos decías, dice, la libertad de pensamiento es un derecho natural. La libertad de prensa, como un reflejo de esto, terminamos diciendo que la libertad de prensa viene de un derecho natural. Y ahí cuenta que cuando hay fallos en contra de un periodista, donde se analiza su conducta, que el juez debe ser lo suficientemente cauteloso para poner la pena, para que esa pena no afecte su libertad de prensa posterior, porque le estaría haciendo un daño a la República. Mira qué claridad para decir, a ver, es culpable, pero ojo con la pena, no afectemos su libertad de prensa, porque estamos afectando algo mucho más importante que a esa persona, ¿no? Y como vos decís, hay libertad de prensa. Si el presidente tiene algo para quejarse, tienen los tribunales, no para descalificar. Claro, mirá, Pedro, lo 1 de mayo, que es el día de la Constitución, a mí me enseñan que Tucumán no es la provincia más chica del país, sino que Alberdi nos queda grande. Claro. Nos queda grande como provincia y de cara al gobierno de Milei nos queda grande como país. Sí. Y muchos gobiernos lo escondieron a Alberdi. Así es. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal.